mucho de lo que, varias cosas de las que vamos a estar viendo, ya el Señor por su Espíritu Santo ha estado hablando. Y la palabra va a ser clara, sencilla, porque muchas veces veo que se le ponen como rebusques, como adornos, como cosas superfluas, que nos vamos por las ramas, cuando tenemos que estar bien asentados en el tronco. Y vamos a estar hablando algo acerca de esto, palabra de Dios, bien, en su fundamento en la tarde de hoy. Acompáñenme, por favor, en 2 de Corintios, el capítulo 4. Cuando Adán y Eva, en rebeldía a Dios, le desobedecieron, ellos fueron sacados de ese huerto, y una de las cosas que ellos recibieron como castigo fue envejecimiento. Y además de envejecer, su misma mente también fue entenebrecida, y fue entregada, en sí tomó lugar Satanás en el corazón y en la mente del hombre. Por esto Pablo dice lo siguiente en 2 de Corintios, el capítulo 4, vamos a leer versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y el Señor habló también en sus enseñanzas por parábolas, mientras iba caminando con sus discípulos, con aquellos que Él había escogido para que siguiesen después el mensaje. Vamos a ver en la parábola que se encuentra en San Juan, el capítulo 10, esta parábola del redil. San Juan, el capítulo 10. Así que por una parte vemos cómo el enemigo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de Jesucristo. Y aquí en esta parábola del redil vamos a ver cómo se muestra el Señor y quiénes somos nosotros para el Señor. Entonces, desde el versículo 9, capítulo 10, el versículo 9, leemos y vamos a ver cómo la misma palabra se explica a sí misma. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora bien, recordamos el Dios de este siglo. Aquí lo encontramos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, aquellos que quieren tomar partido,
más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué hace? Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y hay muchos asalariados dentro de lo que es la viña del Señor. Así que debemos estar con los ojos bien atentos para saber quién responde a nuestro Señor Jesucristo y quién es un simple asalariado. Porque cuando viene el lobo, el asalariado deja las ovejas y huye. Nuevamente, en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vamos al versículo 22. ¿Qué pasa aquí con Jesús? ¿Con quiénes se tiene que enfrentar? Dice la palabra, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Esta era una fiesta que se celebraba como dedicación del templo. ¿Por qué? Porque el templo había sido profanado por un general llamado Antíoco Epífanes, 160 años antes del nacimiento de Jesucristo. Había profanado el templo, adorando y sacrificando un cerdo allí. Entonces, Judas Macabeo, ¿qué es lo que hace? Logra la liberación de Israel y dedica nuevamente el templo en honor a Jehová Dios. Entonces se celebraba anualmente esta fiesta. Jesús lo encontramos allí en el templo. Dice la palabra que era invierno. Andaba en el templo Jesús en el pórtico de Salomón. Le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Fíjense, esto estaba pasando. Tú te hace que eres hombre, Jesús, que eres hombre, te haces Dios. Este era el pensamiento cerrado, opositor del sistema religioso. Los saduceos y los fariseos eran el sistema religioso, tenían doctrina ellos. Sabían la
la ley de la coma a la Z, de la A a la Z, en la perfección. Sabían la ley, se levantaban recitando la ley, se acostaban recitando la ley, conocían la doctrina, pero tenían enfrente suyo a Jesús el Cristo y no lo reconocían, estaban cegados, porque el Dios de este siglo había cegado su entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que por más religión que tengamos, por más doctrina de hombre que tengamos, eso no nos asegura el tener el conocimiento de Dios y que estemos en la verdad. Por esto Jesús, tiempo después, lo vamos a ver ahora en Mateo 16, le hace a sus discípulos a su tiempo, porque Él se toma su tiempo, esperó el momento oportuno en que ellos estuviesen maduros para hacerle la pregunta que a cada uno de nosotros, para ser hijos de Dios, nos pregunta. Ha llegado un momento en nuestra vida en que Jesús se acerca y te hace esta pregunta. También, Mateo 16. Mientras tanto, mientras iba caminando en el capítulo anterior, en Mateo, les va diciendo a los discípulos: guárdense de la doctrina de los fariseos. Él le decía de la levadura. Y ellos pensaban, porque necesitaban pan, que le estaba hablando acerca del pan. Pero luego entienden que se tenían que cuidar de aquellos religiosos estructurados que negaban la vida de Jesucristo. Entonces, el capítulo 16 de Mateo, desde el versículo 13, nos dice: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Todos y cada uno de nosotros estuvimos enfrentados a esta pregunta. Jesús, por su Espíritu Santo, viene y te dice: ¿quién decís vos que es Jesucristo? ¿Qué es Jesucristo para vos? Allí entonces Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice Jesús: contestaste ok, contestaste, le puso un tilde, digamos, ¿no? Más que un tilde, más que un ok. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló hombre, ninguna doctrina, por ni doctrina ni religión pudiste saber esto, solamente por revelación de Dios. Podés entender que yo soy el Hijo de Dios, la encarnación, yo soy Emmanuel, es Dios viviendo con nosotros, únicamente por revelación. Así entonces, básicamente, esto es lo que hay que entender y lo que tenemos que saber nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo muy sutilmente puede negociar. El diablo ciega y bueno, cuando no puede desarrollar una doctrina totalmente atea, entonces ¿qué hace? Negocia con la gente. Entonces dice: bueno, está bien, ustedes pueden pensar ya que ateo totalmente no, entonces bueno, pueden creer en Dios, en una cosa que esté allá, en un Dios lejano, sí, pero en la persona de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, no. Ahí entonces es con lo único que Satanás no negocia.
con todo lo demás, sí pueden creer en la energía, pueden creer que hay un Dios en los cielos, etcétera, etcétera. Pero con lo único que no va a negociar es con la deidad de Cristo. No va a negociar con el sacrificio de Jesús. Entonces allí los fariseos le dijeron: te acusamos de blasfemia porque estás diciendo que eres Dios siendo hombre. Y Jesús entonces le va a hacer siempre esta pregunta por el Espíritu Santo a todos los hombres. Muchos van a ser fariseos, van a tener la doctrina, se van a saber la Biblia desde la A hasta la Z. Como dije en alguna otra oportunidad, hay teólogos, eminencias que estudian teología, pero no conocen a Jesús, que es la vida. Así que el Señor dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me conocen mi voz. Nos ponemos de pie, hermanos, y esta es palabra de Dios, y es palabra simple para nuestra vida, nuestro corazón, pero es buen alimento, comida sana. Amén. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Te damos gracias, Padre, por la bendición de tu palabra leída. Gracias porque podemos tener esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Y gracias porque cada día en nuestro corazón debemos hacer esta pregunta: ¿quién digo yo? ¿Qué creo yo que es Jesús el Cristo? ¿Quién es Jesús el Cristo? Y el Espíritu Santo ha venido a nuestro corazón primeramente para darnos convicción de pecado. Primeramente, somos pecadores y tenemos que ir a Dios. Pero ¿cómo vamos a ir a Dios si somos pecadores? Y el Espíritu Santo nos muestra esa cruz. Y esa cruz comienza a tener sentido, comienza a tener valor para nosotros, porque vemos ese sacrificio y vemos que nosotros debíamos estar en el lugar de Jesucristo. Y nos comenzamos a conmover en el Espíritu, porque entendemos y decimos: sí, hemos entendido, entendemos ahora el sentido, el significado de esa cruz. Y esa sangre derramada que me cubre. Y me siento perdonado y ahora tengo acceso a Dios el Padre. Y puedo tener comunión y me siento amado, amada, perdonado, perdonada. Pero tuve que contestar esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús Cristo? ¿Hombre? ¿Profeta? ¿Más que profeta? ¿Buena persona? ¿O es Jesús el Hijo de Dios? El que trae salud integral para nuestra vida, salud espiritual, salud del alma y salud física también. Compró salud para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta noche nosotros lo recordamos. No nos vamos por las ramas, no ponemos accesorios, porque no es necesario, porque debemos centrarnos en esto, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y yo tengo que saber en quién he creído y cada día recordarlo, manifestarlo y vivirlo. En el nombre de Jesús, gracias te doy por mis hermanos, Señor. Pido tu gracia, tu bendición
miramos en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar cuando el Señor es puesto delante de una multitud y hay un hombre que tiene autoridad y hace una pregunta a la gente. Y es una pregunta que repercute aún en este tiempo, donde toda persona tiene que tomar una decisión. Porque aquellos que tienen un oído que Dios los está llamando, esta pregunta en un momento va a hacer efecto en sus corazones, tiene que hacer efecto. La pregunta que hizo Pilato la encontramos en Mateo 27, se la leo yo, Mateo 27, versículo 22, y dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Nosotros como cristianos ahora vamos a ponernos en este punto. También tenemos que tomar una decisión. Ya que hemos dicho que Jesús es el Señor, ya que hemos dicho que Él es el Mesías, ¿qué hacemos con este Jesús que tenemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos en casa, tranquilos, sabiendo de que somos salvos? ¿Cruzamos los brazos y estamos agradecidos a Dios? No podemos tomar esa decisión. Si sabemos que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Señor, si sabemos que Jesús es el que puede cambiar y transformar las vidas, las familias, no podemos quedarnos tranquilos. ¿Y qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Usted y yo hoy tenemos una respuesta. No solamente el aceptarlo, sino el compartirlo con todos aquellos que estén en nuestro camino. El llevar a otros lo que de gracia recibimos. El llevarles a otros lo que fue de beneficio para nuestra alma. A este Jesús tan grande, que este corazón no puede decir no a eso, sino que tiene que compartir. Y esta semana, usted tiene toda esta semana para compartir a este Jesús, donde quiera que vaya. Tal vez tenga que ir al trabajo, ir al médico, ir al supermercado, va a estar con algún vecino. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué hacemos con Jesús? Yo quiero compartir, yo quiero llevarlo. Porque si has escuchado la voz, si el Señor te ha hablado, ya no podemos estar callados. Es necesario que compartamos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y luego estas hermanas cantan una alabanza. Vamos a prepararnos vamos a hacer un pequeño ágape, algo sencillo para compartir con los hermanos y para hablar un poquito con ellos y compartir un poquito más de tiempo. Amén. Así que cierra sus ojitos un instante más. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por estos hermosos hermanos que has traído, Señor, en este día, compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo con gozo, con alegría, alabanzas a ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque en este lugar pequeño, Señor, tú has puesto tu mirada, Señor, y continuamente estás bendiciendo nuestras vidas. Y, Señor, en este día te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo honor, Señor. No alcanzan las palabras, Señor, para agradecerte todo el favor que tú tienes para con tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por cada momento que hemos vivido en este día, Señor. Y, Señor, yo quiero rogarte que bendigas a nuestros hermanos, Señor. Que el tiempo que están aquí, Señor, puedas tú mostrarles, Señor, tu propósito en sus vidas, Señor. Puedas tú obrar más, Señor, ampliar, Padre Santo, sus conocimientos, Señor, que tú les ayudes, Señor, y para que en este tiempo, Señor, ellos puedan ver, Padre Santo,
compartir con distintos hermanos, Señor, de toda tu obra, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, pedimos que tú les bendigas, Señor, y aun cuando regresen, Señor, a su tierra, Señor, que puedan, Señor, allí enviar, Señor, estos saludos que enviamos de aquí, Señor, compartir, Señor, este tiempo, Señor, y que realmente tú prosperes, Señor, toda esta obra que hacen allí, Señor, que tú les bendigas, que tú les ayudes, Señor, todo trabajo con los niños, Señor, todo trabajo, Señor, en cada una de las ciudades donde están, que tu gracia, que tu poder sea sobre sus vidas, Señor. Y Señor, gracias por este día, y Señor, hoy es el primer día de la semana y queremos pedirte que bendigas esta semana, Señor. Queremos rogarte que nos guardes, que nos protejas, Señor. Guarda nuestras vidas de todo accidente, guárdanos, Señor, de todo ladrón. Protege nuestras vidas, Señor. Y esta semana, donde quiera que vayamos, Señor, donde quiera que estemos, Señor, que podamos compartir de este Cristo de poder, que podamos hablar a otros, Señor, de ti, que podamos ponerte en alto, Señor. Bendice, Señor, Padre Santo, cada uno en este día, bendice sus familias y te ruego que seas tú, Señor, en sus vidas esta semana de una manera especial, ayudándoles, Señor. Gracias,